No sabes, ni lo que dices. Ponte a leer la Biblia. No más transquiversan, la palabra de Dios, como Dios le llama, a tu iglesia es católica, las rameras, y María, no es católica. Es evangélica. Y María fue un instrumento de Dios nada más. Porque Jesús, antes de nacer, en el vientre de María, ya estaba, en el cielo. Y María, es creación de Dios. Y dice en Marcos 3:31. Mi madre, y mi hermana, y mi hermano, son los que hacen, la voluntad de mi Padre, que está, en los cielos. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Una de las frasecitas más utilizadas por los protestantes es salirse con la palabra. Ponte a leer la Biblia. Como queriendo dar a entender que nadie interpreta mejor las escrituras que ellos. Si tú no interpretas la Biblia tal como ellos lo hacen, no te consideran cristiano. Para poder ser cristiano, según ellos, debes interpretar las escrituras tal como ellos lo hacen. En este comentario de Marcos González hay una serie de contradicciones. Primero, se pone a decir que supuestamente Dios le llama a la Iglesia Católica como la Gran Ramera. La Biblia sí habla de la Gran Ramera, pero ahí no dice que sea la Iglesia Católica. Luego dice que María no era católica, sino más bien evangélica. De ser así, María no sería tan ninguneada por los grupos evangélicos. De María solo se habla en la Iglesia Católica. Los grupos evangélicos ni la mencionan. Y las veces que lo hacen es solo para criticar al catolicismo, no para mencionar alguna virtud sobre ella. Al contrario, se pasan diciendo que fue una mujer cualquiera. Si María fue evangélica y la misma fue una mujer cualquiera, eso se debe interpretar que los evangélicos, así como María, son un grupo cualquiera. Vean la soga que ellos mismos se ponen al cuello. Sigue diciendo Marcos González que María fue un instrumento de Dios, nada más. Y añade que Jesús, antes de nacer en el vientre de María, ya estaba en el cielo. Ustedes saben quién implementó esa creencia. La misma Iglesia Católica, al definir el dogma de la unión hipostática de Cristo. Esa creencia no es algo que lo inventó Martín Lutero ni Juan Calvino. Salió de la propia Iglesia Católica. Luego dice que María es una creación de Dios. Pues es precisamente por eso que debe ser venerada. Ella misma lo dice en Lucas 1:48. Pero vean lo que Marcos González añade aquí. Con la cita de Marcos 3:31. Quiere hacer ver que el mismo Jesús no respetó a su madre. Y el cuarto mandamiento de la ley de Dios es claro cuando dice que debemos honrar a los padres. Sin embargo, de acuerdo a la mentalidad y argumento de muchos grupos sectarios, Jesucristo rompió este mandamiento, ya que ni siquiera le llama a María como madre, sino más bien como mujer. Le hacen violar a Cristo el cuarto mandamiento. Pero ellos son cristianos, muy por encima de la Iglesia Católica. Los evangélicos nos han hecho creer el mito de que ellos saben más de Biblia que nosotros. No saben nada. Sus estudios bíblicos son pésimos. Porque el 90%, si es que no, o 95% de los evangélicos protestantes que nosotros conocemos en América Latina, provienen de sectas de origen norteamericano que provienen a su vez de otras separaciones protestantes que tienen unos estudios bíblicos desastrosos, primitivos, mal informados, con pésimas traducciones. Y en consecuencia no saben nada de Biblia. Se aprenden citas de memoria, eso sí. Y cuando ven que esas citas no coinciden con la de los católicos, toman la Biblia de los católicos y se aprenden las citas de acuerdo a la cita de los católicos, para poder hacer proselitismo con los católicos. Eso es admirable. Pero no saben nada de Biblia. Nada. Están perdidos. Y en segundo lugar, cualquiera que estudie la Biblia encuentra que la Virgen Santísima tiene un papel relevante.
Los protestantes tienen una mariafobia, detestan a la Virgen María. En las prédicas de los ministros protestantes se pasan horas de horas hablando de las grandes mujeres de las Sagradas Escrituras. Hablan de Judith, de Esther, de Rebeca. No hablan nunca de la Virgen María. Y la Virgen María en sus Biblias, como en las nuestras, primero es llamada llena de gracia Quejaritomene. En sus Biblias, al igual que las nuestras, dicen en el Magnífica, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Me felicitarán todas las generaciones. ¿Y dónde están los protestantes que predican de la Virgen María? Por lo menos como ejemplo de cristiano. Que no crean que es virgen, que no crean que es... No importa. Pero Judith, Ruth, Esther, tampoco eran vírgenes. Y ellas las ponen como modelo de cristiano cuando son mujeres ejemplares, pero del Antiguo Testamento. Hablan más veces de Magdalena o de la pecadora arrepentida que de María. ¿Por qué? Porque tienen fobia a María, porque saben que María es quintesencia. No se puede comenzar a investigar un pasito de la Virgen María sin terminar siendo católico. Sin decir la Iglesia Católica tiene la verdad. Y ellos no quieren eso. Quieren seguir siendo protestantes. En consecuencia, cuando lean un tratado protestante sobre la Virgen María, esto es lo que pueden hacer. O informarse bien y darse cuenta que es pura basura, o ahorrarse el esfuerzo de informarse, si es que no tienen tiempo, y tirarlo de frente a la basura, porque al final es lo que van a terminar haciendo. Las iglesias históricas, nuevamente, como luteranos, anglicanos, calvinistas, en general, tienen estructuras sólidas, o sea, tienen una organización interna sólida y por consiguiente se establecen en los distintos lugares de un modo también organizado. El carácter organizado de estas iglesias históricas también significa que es posible establecer un diálogo de un modo más o menos, o en general, bastante serio. O sea, por ejemplo, si yo voy a hablar con los luteranos de Colombia, pues los luteranos de Colombia tienen cabezas visibles. Yo puedo hablar con obispos luteranos aquí en Colombia. Yo puedo hablar con obispos anglicanos, pues realmente anglicanos, porque también son nombres que a veces secuestran las sectas. Entonces, eso significa que hay una organización, hay una estructura. En las sectas, propiamente no hay estructura. En las sectas lo que interesa es el número. Lo que interesa, por eso se habla a veces en inglés de las mega churches, las mega iglesias. Lo que interesa es reunir muchísima gente. Y hay que ser sinceros, muchas veces detrás de eso lo que hay es una búsqueda de impacto mediático y francamente de dinero, a través del mecanismo del diezmo y a través de una presentación casi mágica de la prosperidad. Como quien dice, empiece usted a diezmar y le empezarán a suceder los milagros. Estas son pues algunas de las principales diferencias entre las iglesias históricas y las sectas. Las sectas han surgido relativamente en tiempos recientes. Sobre todo el fenómeno de las sectas, que luego se ha multiplicado de modo exponencial, corresponde al siglo XX y bueno, lo que va del siglo XXI. Esta característica del protestantismo ha tenido un impacto muy negativo en el movimiento ecuménico. Por lo que antes explicábamos, yo puedo tener como interlocutor a los jefes, a los pastores, a los líderes calvinistas. Pero, ¿qué hacemos con las sectas? Si casi cualquier persona, en casi cualquier lugar, puede abrir un grupo, se arma de una Biblia y de un micrófono, como dicen, empieza a predicar y si le llega gente y empiezan a dar diezmos, pues ya está resuelto el problema. De modo que es un tremendo desafío para el movimiento ecuménico este tema de las sectas.
Como se puede esperar, la posición de las iglesias históricas con respecto a los distintos temas teológicos suele ser seria, profunda, fundamentada, razonada. Los argumentos, en el caso de las sectas, son muy al contrario. En vez de una fundamentación y de un razonamiento, lo que suele aparecer es la guerra de los versículos, y lo que suele aparecer es la condenación, muchas veces con un lenguaje repleto de retórica y de espectáculo. Entonces, por ejemplo, en esto de la Virgen, ya he conocido varios casos de sectas donde hay días especiales para destruir los ídolos. Entonces se toman, por ejemplo, imágenes de yeso, por ejemplo, imágenes de yeso de la Virgen, ya se trate de la advocación de Fátima, de la medalla milagrosa, la que sea, y entonces en todo un espectáculo, en todo un show, el pastor toma esa imagen y dice: así deben acabar los ídolos, y revienta la imagen de la Virgen contra el suelo. Entonces, debemos esperar que hay una respuesta muy diferente de las iglesias históricas y de las sectas. Con las sectas suele ser muy difícil cualquier tipo de argumentación. Una última anotación para terminar esta introducción. Tengamos en cuenta que aquí estamos hablando propiamente de cristianos. Hay grupos que parecen cristianos, pero que en realidad no lo son. Si entendemos por cristiano aquel que proclama su salvación en el sacrificio redentor de Cristo y que admite la revelación que aparece en el Nuevo Testamento y que nos conduce a afirmar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, la Trinidad, ahí podríamos hablar de cristiano. Es decir, lo mínimo para reconocerse cristiano es la proclamación de la verdad y eficacia del sacrificio de Cristo, la proclamación del misterio trinitario y la recepción de algunos sacramentos, por lo menos el bautismo, o en el nombre de Cristo o en el nombre de la Trinidad. Estos son como los datos mínimos para considerarse cristiano. Se puede agregar o se debe agregar que no se considera cristiano el que pone en el mismo rango de las Escrituras algún otro tipo de revelación, porque eso estaría indicando que la Escritura no es el corazón o el centro de la confesión de fe de esa persona o de ese grupo. Según este criterio, los evangélicos, los pentecostales, los episcopalianos, por supuesto, los luteranos, los calvinistas, los metodistas, todos estos son propiamente cristianos. Pero hay una serie de grupos que no son exactamente cristianos. Y no son cristianos porque niegan algo tan fundamental de la fe en Cristo que realmente no se pueden admitir como propiamente cristianos. De estos hay que mencionar sobre todo tres. Propiamente los testigos de Jehová no son cristianos. La manera como ellos hablan de Jesucristo es completamente según el modelo arriano. Cristo para ellos es una criatura, es creación de Dios. Y además confunden la figura de Cristo con la figura del arcángel Miguel. Ellos dicen que Miguel es el mismo Cristo. Y además cambian sustancialmente el texto de la Biblia. Estos cambios hacen que no podamos realmente considerarlos como cristianos, aunque citen muchos pasajes de la Biblia y aunque incluso tengan un lenguaje elogioso para referirse a nuestro Señor. Otros que tampoco pueden ser considerados cristianos, a pesar de que utilizan también el nombre de Cristo, son aquellos que se llaman Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
más conocidos como mormones. Los mormones tienen junto a la Sagrada Escritura otro libro que ellos llaman el Libro de Mormón. Y para muchos aspectos de su vida, el Libro de Mormón tiene la misma importancia o incluso más importancia que la misma Biblia. Las teorías de los mormones, la predicación de los mormones se aleja notablemente de la fe cristiana en muchos puntos, muchos. Y por consiguiente, a pesar de que ellos oficialmente se llaman Iglesia de Jesucristo, realmente no debemos considerarlos cristianos. El otro grupo mucho menos conocido que debo mencionar son los anabaptistas. Los anabaptistas dicen que no es necesario el bautismo. Son un grupo bastante extraño, muy minoritario hoy, pero creo que es interesante citarlos como ejemplo. Anabaptistas quiere decir que ellos niegan el bautismo y de hecho no tienen propiamente una forma de asamblea, ni siquiera algo que se parezca a la Eucaristía. Las reuniones de los anabaptistas son reuniones marcadas por el silencio y por toques carismáticos que pueden llegar a cualquier persona, porque tampoco tienen propiamente ministros. Entonces, ni los anabaptistas, ni los mormones, ni los testigos de Jehová propiamente se consideran como cristianos, y por eso con ellos, más que un trabajo ecuménico, lo que podría haber es una especie de diálogo interreligioso, que es la postura oficial de la Iglesia Católica cuando se trata de musulmanes, judíos, incluso humanistas ateos y personas de otras religiones. Recordemos que allí donde el sincretismo ha desfigurado completamente la fe cristiana, como pasa en algunos lugares del Caribe, del Mar Caribe, hay islas donde se utilizan algunos rituales cristianos, pero completamente mezclados con brujería. Ese tipo de experiencia tampoco puede considerarse cristiana. Bueno, esa es como una anotación que yo creo que es interesante para que pues, nos demos cuenta en dónde se sitúa el tema de la Virgen María con respecto a estos grupos cristianos. Lo que más nos interesa, por supuesto, es la postura de las iglesias históricas. Eso es lo que más nos interesa. Como sabemos, la Reforma Protestante tuvo su origen y su expansión más fuerte en el siglo XVI. Entonces nos interesa mucho lo que viene desde el siglo XVI, que pertenece a estas iglesias históricas y que seguramente puede contarnos algo sobre quién es María para ellos. Conviene tener muy clara esta diferencia entre iglesias históricas y sectas, y es realmente muy útil cuando nos acercamos a la Virgen María. Vamos a compartir pantalla y vamos a acercarnos. Este es un artículo de Wikipedia a fecha de hoy, 2 de noviembre de 2021. Las perspectivas protestantes sobre la Virgen María incluyen las posturas teológicas de protestantes de referencia del siglo XVI, como Martín Lutero y Juan Calvino, así como de algunos referentes modernos. Aunque, dada la gran diversidad de creencias protestantes, es difícil generalizar, se pueden intentar algunas afirmaciones generales sobre la postura protestante respecto de la Madre de Jesús. Mientras este párrafo que sigue me parece que es una muy buena síntesis.
Mientras reformistas como Martín Lutero, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino, en diferentes puntos de sus escritos habían expresado lo que parecen ser ejemplos de una piedad mariana, el énfasis protestante en sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria, es decir, la sola escritura, solamente Cristo y solamente a Dios la gloria, puso en un mínimo la reverencia por María, y la enseñanza protestante sobre esta es consecuente con el breve papel que en la escritura y el credo juega la Virgen. Una perspectiva protestante más moderna sobre María, que emerge del movimiento evangélico, ve en ella una mujer radical, apasionada y entregadamente cristiana. Algo así como un ejemplo de lo que significa ser cristiano. Personalmente creo que eso es muy importante porque en la medida en que nosotros como católicos presentamos a María como la verdaderamente cristiana, estamos precisamente tomando este elemento muy válido de estos autores protestantes recientes y lo estamos pues haciendo nuestro, no por otra razón, sino porque es verdad. Ver a María como cristiana, ver a María como la gran discípula, como la mejor discípula que tuvo Jesucristo, yo creo que es un muy buen enfoque. Miremos algo de lo que presentaron estos teólogos. Este texto es muy famoso, este texto de Lutero. Algunos protestantes antiguos veneraron y reverenciaron a María. Miren lo que aparece aquí de Lutero. El honor que se rinde a la Madre de Dios ha arraigado tan hondo en el corazón de los hombres que nadie quiere oír ninguna oposición a esta celebración. También nosotros concedemos que debe ser honrada. Este es Lutero. Concedemos que debe ser honrada, pues según las palabras de San Pablo, nos debemos el honrarnos unos a otros por causa de aquel que habita en nosotros, Jesucristo. Entonces Lutero quiere que se honre a María y que el motivo de esa honra sea la presencia y el triunfo de Cristo. Y yo creo que desde el punto de vista teológico es algo válido y es algo muy importante. El motivo central de todo nuestro amor, veneración y confianza en María es que en ella se ha dado de un modo singular el triunfo de nuestro Señor Jesucristo, la presencia de Cristo. Por tanto, tenemos la obligación de honrar a María. Y luego dice, pero cuidad rendirle el honor adecuado. Por desgracia, me preocupa que le concedamos un honor demasiado alto, pues se le otorga mucha más estimación de la que se le debe dar o de la que ella misma se atribuye. Un texto clásico que ustedes pueden encontrar en internet sobre Lutero y la Virgen es el comentario que él hace al Cántico de la Virgen, el Magnificat. El comentario de Lutero al Magnificat es realmente muy interesante, es muy profundo. Y yo creo que es una gran enseñanza con respecto a lo que estábamos comentando hace un momento de las sectas. Mientras que las sectas tienden a tomar una posición agresiva, una posición muchas veces violenta, de desprecio, pues nos damos cuenta que Lutero, por ejemplo, en ese texto, pues no lo tiene, ¿no? No obra así. Juan Calvino dijo, no puede negarse que Dios, al escoger y destinar a María como madre de su hijo, le concedió el honor más alto. Ahora bien, el calvinismo tiene todo su tema con la predestinación, ¿no? El calvinismo es muy complejo con esto de la predestinación y muchos protestantes no siguen a Calvino en las ideas que él tiene de la predestinación. Nosotros en nuestro curso pues hemos explicado un poco cómo entendemos esto de la predestinación. Zwinglio sostuvo, estimo inmensamente a la Madre de Dios, y también dijo, cuanto más aumenta la reverencia y el amor de Cristo entre los hombres,
más tendría que crecer la estima y la reverencia hacia María. Estas son frases del siglo XVI, estos son los protestantes del siglo XVI. Entonces uno se da cuenta que la actitud anti-María o la insistencia en negar la virginidad de María o algún otro de los privilegios, a veces se les llama, de María, es algo relativamente reciente. Por lo tanto, los primeros protestantes no rechazaron la idea de un gran respeto y alta honra por María. Lo que preocupaba a los reformadores era el grado de honor que se le rinde como madre de Jesús. Así, las implicaciones prácticas para la mariología aún son tema de debate. El reformador preluterano John Wycliffe reflejó el espíritu mariano de la Edad Media tardía en uno de sus primeros sermones. Miren lo que dice que es un poquito anterior a Lutero, pero obviamente se cuenta entre los reformadores. Me parece imposible que obtuviéramos la recompensa del cielo sin la ayuda de María. Esto es interesante, esto hay que estudiarlo, porque muchos de los que se dicen protestantes no conocen esto. Ahora, yo he tenido ocasión de hablar con protestantes sobre este tipo de textos, y la respuesta de ellos es que yo no sigo a Lutero, yo no sigo a Calvino, yo estoy solamente con la Biblia. Entonces, pues desde ese punto de vista, no hay como mucho más que decir. No hay ningún sexo o edad, ningún rango o posición de nadie en toda la raza humana que no tenga necesidad de pedir la ayuda de la Santa Virgen. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿por qué? ¿De dónde viene esa actitud tan agresiva contra la Virgen? Y si uno se pone a pensar, realmente, pues entre las criaturas, entre lo que Dios ha hecho, no hay ninguna criatura que sea más fácil de amar que María. Ninguna. Porque todo lo que uno puede encontrar de amable en un ser humano está en ella. Una persona que es sincera, humilde, pura, alegre, servicial, generosa. Busque usted porque usted aprecia a sus amigos y usted llegará a una lista de cualidades. Y luego pregúntese cuál de esas cualidades está ausente en María y verá que realmente en ella están todas. Entonces, es una gran pregunta la que uno puede hacerse. ¿Por qué esa hostilidad? A eso vamos a llegar un poquito al final de esta exposición. Pese a las polémicas de Lutero contra sus adversarios católicos, los teólogos parecen estar de acuerdo en que Lutero adhirió a los decretos marianos de los concilios ecuménicos y a los dogmas de la Iglesia. Rápidamente sostuvo la creencia de que María fue perpetuamente virgen. Lutero creía en la perpetua virginidad de María y de que fue la Theotokos, o Madre de Dios. Aquí viene la cita respectiva para quienes quieran profundizar en eso. Ahí está esta obra del Institutum Marianum, en 1994, es el Marian Lexicon, Gesamtausgabe, puro alemán. Se presta especial atención a que unos 3 siglos antes, oiga esto que va a ser una sorpresa, unos 3 siglos antes de que el Papa Pío IX proclamara el dogma de la Inmaculada, Lutero ya era partidario de esta. Y si te pones a pensar, tiene mucho sentido, porque el gran énfasis de los protestantes es la gracia. ¿Y en dónde se ve más la obra de la gracia que en María? Es decir, un protestante que fuera consecuente realmente tendría que tener un amor grandísimo y predicar muchísimo sobre María, porque es el espejo de la gracia. Todo esto hace más aguda la pregunta, ¿por qué la agresividad? Otros sostienen que años después mudó de postura sobre la Inmaculada Concepción, aunque sí sostuvo la impecabilidad de por vida de María. Y está también la referencia respectiva que ustedes pueden mirar ahí. Ahora se está citando al mismo, ¿es este mismo Baumer o es otro? No, este es otro. Un autor distinto de la cita anterior.
Sobre la asunción de María, Lutero afirma que la Biblia no dice nada al respecto, pero claramente tenía noticia de que había esa fe en la asunción en una parte del pueblo cristiano. Sí le parece importante la creencia en que María y los santos siguen vivos tras la muerte. Durante su carrera, mira esta cita tan interesante. ¿De quién es esa cita? Esa cita es de Erich Grich. Durante su carrera como sacerdote, profesor y reformador, Lutero predicó, enseñó y argumentó sobre la veneración de María con una verbosidad que iba de la piedad infantil a las sofisticadas polémicas. Sus puntos de vista se entrelazan íntimamente con su teología cristocéntrica y las consecuencias de esta en la liturgia y la devoción. Lutero, aunque reverenciaba a María, criticó a los papistas. Recuerde que ese fue el gran ataque de los protestantes. Ellos no hablaban de criticar a la Iglesia Católica. Ellos decían que criticaban a los papistas. Ese término se utilizó tanto en Alemania como también cuando surge el protestantismo a finales del siglo XVI en Inglaterra. Entonces se habla de los papistas. Ellos no se consideran ausentes de la Iglesia Católica, sino consideran que el error está en los papistas. Aunque reverenciaba a María, criticó a los papistas por traspasar la línea divisoria entre la admiración de la gracia de Dios en cualquier ser humano y la rendición de culto a una criatura. Entonces Lutero sí tiene un límite ahí. La rendición de culto a una criatura, que se le dé culto a una criatura, él considera ahí estamos mal. Consideró idolátrica la práctica católica de celebrar el Día de los Santos y pedir intercesiones a estos y a María. O sea que tampoco es que en todo esté de acuerdo con la mariología. Pero observa un detalle interesante. Lutero se contradice, porque si Lutero considera que ella está llena de gracia, si Lutero considera que ella está viva después de la muerte, ¿qué puede impedir que ella, con su amor y con su oración, ayude al pueblo cristiano? O sea, si usted, por ejemplo, me puede ayudar a mí orando por mí, después de que usted se muera, si usted está en Dios y si usted está vivo, y si usted tiene más amor después de muerto que cuando estaba en vida, ¿qué impide que usted me ayude a mí? Esa es la teología católica sobre la intercesión. Bueno, ese es el caso de Lutero. Unas palabritas más aquí sobre Calvino. Calvino expresó honda preocupación por el posible uso supersticioso del título de Madre de Dios. O sea, él admitía el concilio de Éfeso, pero consideró supersticioso el título de Madre de Dios. No dudo que ha habido cierta ignorancia en reprobar esta clase de discurso, que la Virgen María es la Madre de Dios. No puedo disimular que se considera una mala práctica adoptar con normalidad ese título para hablar de esta Virgen. Y por mi parte no puedo considerar bueno, propio o adecuado tal lenguaje, pues decir la Madre de Dios en vez de la Virgen María solo puede servir para endurecer en sus supersticiones a los ignorantes. Es decir, él ve que sí se puede. Este es otro, Calvino es de Suiza, ¿no? Él ve que sí se puede hablar de Madre de Dios, pero considera que en la interpretación popular, Madre de Dios es un título supersticioso. Esa es la interpretación de Calvino. Mencionemos aquí a un protestante mucho más reciente, Karl Barth, uno de los principales teólogos protestantes del siglo XX, eso no lo discute nadie. Consciente de la tradición dogmática común a la Iglesia antigua, aceptaba plenamente el dogma de María como Madre de Dios. Desde su perspectiva, es a través de María que Jesús pertenece a la especie humana, y a través de Jesús, María es Madre de Dios. Es una expresión bonita. Por María, Jesús pertenece a la especie humana. Por Jesús, María es Madre de Dios. Madre de Dios ya sabemos qué significa. Madre de uno, Cristo, que es Dios. Eso es lo que significa Madre de Dios. Barth también concordaba con el dogma del nacimiento virginal. O sea que no hubo intervención de varón
en la concepción de Jesucristo. Para él, este dogma significaba que Jesús como humano no tiene padre y que como hijo de Dios no tiene madre alguna. De nuevo, una expresión muy correcta. El Espíritu Santo, a través de quien María concibió, no es cualquier espíritu, sino Dios mismo, cuyo acto tiene que ser entendido espiritual y no físicamente. Es decir, el Espíritu Santo tampoco viene a reemplazar la parte masculina. María está llena de gracia, según Barth, pero esta gracia no es ganada, sino que le es totalmente dada. En eso creo que tampoco hay discusión. En cuanto a la virginidad de María tras el nacimiento, Barth argumentaba que la Iglesia la había adoptado no por María, sino para defender su propia cristología. Barth consideraba la veneración católica de María un terrible error y una herejía idolátrica. Bueno, estos son algunos de los autores, ustedes pueden ver el artículo completo, estos son algunos de los autores protestantes que creo que nos dejan sobre todo una sorpresa. ¿Y la sorpresa cuál es? Que la posición protestante actual, la que más conocemos en las sectas, no ha sido la posición tradicional en los protestantes. Entonces viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué viene esa agresividad? Yo creo que nuestra hermana nos ha dado una clave muy importante. De hecho, lo que dijo Lutero es cierto. Está tan arraigado en el pueblo cristiano el amor a la Virgen María, que es muy difícil separar a una persona de la Iglesia Católica si no se le desconecta de la Virgen. Hay una anécdota que la contaba un misionero nuestro dominico que estuvo en el Catatumbo. Decía este misionero, el padre Tiberio Polanía, que un grupo de protestantes pues estuvo haciendo unas jornadas amplias de predicación allá en ese sector. Ese sector está en torno a la ciudad de Tibú, el norte de Santander. Y después de mucha predicación, pues entonces ellos llegaron al día en el que había que bautizar a la gente, porque ellos pues no admiten la verdad del bautismo católico, hay que bautizar a la gente. Ahora sí los vamos a bautizar. Y entonces, pues había una señora, dice la gente con cariño, una viejita del pueblo, que para sorpresa de todo el mundo se iba a bautizar dentro de ese grupo. Bueno, entonces los llevaron por allá a una quebrada para bautizarlos. Cuando entra la señora al agua que bajaba de la montaña, el agua estaba muy fría, y dice la señora, Virgen Santísima. Entonces detuvieron el bautismo de la señora, porque no estaba suficientemente convertida. Es decir, eso indica la profundidad que tiene la pertenencia a María en una gran parte del pueblo católico. Y esa unión con María, esa unión es tan grande que es muy difícil sacar a una persona de la Iglesia Católica si no se le saca de María. Puede decirse que es el cordón que une a muchas personas, su devoción mariana y lo que ello entraña, une a muchas personas con respecto a la Iglesia o a la Iglesia Católica. Y por eso golpean ese cordón, tratan de reventar ese cordón, porque saben que si no se rompe no los van a tener propiamente con ellos. Téngase en cuenta que cuando hablamos aquí de María no hablamos solamente de las novenas, el rosario, las procesiones, las imágenes, los santuarios, sino que estamos hablando de cómo en torno a María surge y resurge sin cesar la vida cristiana. Una expresión que utilizaba San Luis María Griñón de Montfort era que si Dios quiso venir a nosotros a través de María, para darnos a su Hijo, claro está, ¿qué de extraño tiene que nosotros busquemos a Dios a través de María? Por eso él decía, adiesum per Mariam. Busquemos a Dios a través de María. Este razonamiento a mí me parece muy lógico. Y la verdad es que la fe cristiana se sostiene de un modo muy vigoroso allí donde María se hace presente.
Doy solamente 2 ejemplos. Nadie duda que en un país como el nuestro, en Colombia, y de hecho en nuestros países vecinos, la fe cristiana y católica se ha extendido y se ha afianzado muy especialmente a través del rosario. Eso no lo digo yo. Mire usted iglesias antiquísimas y usted encuentra siempre el rosario, la Nuestra Señora del Rosario, la cofradía del Rosario. O sea, el rosario se convirtió como en una especie de catequesis permanente. Por otra parte, los santuarios son lugares donde obviamente se reza el rosario, pero son lugares de confesión, son lugares de Eucaristía. Entonces, por eso digo, María no es solamente unirse a María, sino que en María se encuentra todo un manantial de vida cristiana. Y repito, es absolutamente lógico. Si de María recibimos a Cristo, pues tiene todo el sentido del mundo que en María renazca la vida cristiana. Hace un par de días estaba viendo un video de un sacerdote español, un joven sacerdote español, y él decía, los pulmones que le quedan a la fe en Europa son los santuarios. Son los santuarios. Algunos muy tradicionales, como Lourdes, como Zaragoza, como el Pilar, bueno, Zaragoza, el Pilar, como Fátima. Otros que están ahí en estudio, bueno, todos sabemos lo que hay ahí en Medjugorje, por ejemplo. Pero son los lugares donde la gente se está confesando. Son los lugares donde la gente está comulgando. Son los lugares donde están sucediendo las conversiones. O sea, por María recibimos a Cristo y donde está María renace la vida cristiana. Por eso digo que el cordón que une a mucha gente a su vida cristiana, pues es María. Y por eso, cada vez más muchos de estos grupos toman una actitud agresiva con respecto a la Virgen, porque saben que si no es así, no hay manera de desconectar a la gente de la iglesia. Muy interesante el testimonio que nos daba sobre la Divina Pastora, la procesión, y la cantidad de gente. Yo vi algo parecido, pues ahí tenemos en mi convento un padre mexicano, y él comentaba sobre la Virgen de Guadalupe, y decía, en México hasta los ateos son guadalupanos. Es demasiado el impacto que eso tiene. Bueno, yo creo que terminamos aquí nuestra pequeña reflexión. Nos deja unos elementos interesantes sobre lo que es el protestantismo, y sobre todo quiero destacar, para terminar, quiero destacar lo que dije antes de la incoherencia. Si lo que queremos, supongamos que fuéramos protestantes, si lo que queremos es destacar la obra pura de la gracia de Dios, ¿dónde la vas a encontrar mejor que en María? Y si lo que queremos es destacar la respuesta absoluta a esa gracia como verdaderos discípulos, ¿qué ejemplo más claro vamos a tener que el de María? Por eso algunos de nosotros hemos dicho que si el protestante fuera coherente, tendría que predicar sobre todo sobre María. Y en cuanto a la intercesión de María, pues recuerden la explicación que acabamos de dar. Si alguien está vivo después de muerto, tiene ahora más caridad de la que tenía antes. Le interesa más la gloria de Cristo de lo que le interesaba antes, estando en vida. ¿Qué puede impedir que esa persona, con su oración, con su amor, favorezca al pueblo cristiano?